Hace un par de meses México rompió relaciones diplomáticas con el Ecuador. El motivo fue que dentro de la Embajada de México en Ecuador se estaba resguardando al ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y relaciones con el narcotráfico, según el actual gobierno ecuatoriano. Para el gobierno de México, aliado del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Glas es un perseguido político. Por la fuerza, las autoridades ecuatorianas entraron a la embajada mexicana para detener a Glas. Bueno, pues ahora resulta que Estados Unidos ha prohibido la entrada a su país tanto al expresidente Rafael Correa como a su ex vicepresidente Jorge Glas, acusados precisamente de narcotráfico y de corrupción. Hoy, estos dos personajes no pueden entrar a los Estados Unidos. Son Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, a quienes el Departamento de Estado de la Unión Americana decidió no permitirles ingresar a ese territorio. Los catalogó como personas no elegibles para acceder a visas e ingresar al país, una acción que aplica a individuos con participación directa o indirecta en corrupción significativa o violaciones graves de los derechos humanos. Esta medida también afecta a sus familiares directos, incluidos esposas e hijos mayores de edad. El gobierno de Joe Biden los acusa de participación en actos de corrupción durante su mandato público, según un comunicado oficial. Estados Unidos sostiene que ambos abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Correa fue presidente entre 2007 y 2017. Tras dejar el poder, se refugió en Bélgica, donde vive asilado. Ante las sanciones, el expresidente ecuatoriano reaccionó a través de la red social X. Escribió: "Involucran hasta mi familia, no hay derecho". Sin embargo, hasta el momento, Rafael Correa no ha solicitado ingresar a Estados Unidos. Y Jorge Glas se encuentra en la prisión de máxima seguridad La Roca desde el 5 de abril, cuando en un hecho sin precedentes, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito, donde Glas se encontraba como asilado político. Esta situación provocó el rompimiento en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. México interpuso una controversia ante instancias internacionales, acusando de ilegal la incursión de las autoridades ecuatorianas a la sede diplomática, y acusó al presidente Daniel Noboa de persecución política contra Correa y Glas. Pero Ecuador reviró, advirtiendo que México interfería en asuntos que solo le correspondían al país sudamericano. La realidad es que Rafael Correa fue condenado en abril del 2020 como líder de la llamada Red de Sobornos. La Corte Nacional, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, sentenció al expresidente y a 17 miembros de su gobierno a 8 años de cárcel y otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de cohecho agravado. La decisión judicial determinó que el exmandatario obtenía recursos de empresas privadas para la campaña de su partido, Alianzas País, mediante presiones a cambio de ofrecer contratos con el Estado. La crisis política entre México y Ecuador tiene como trasfondo la violencia generada por el crimen organizado, una violencia que se acrecentó por decisiones políticas. Luego de asumir la presidencia de Ecuador, Rafael Correa le abrió las puertas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y con ello a cárteles mexicanos con los que el grupo guerrillero tenía vínculos. Esta relación está documentada en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico, del periodista Jorge Fernández Menéndez. Lo que comenzó como un intercambio de armas por droga se intensificó con acuerdos entre el comandante de las FARC, Mono Jojoy, y los Arellano Félix. Fue en ese contexto que entró el cártel de Sinaloa a Ecuador en 2009. La idea era que ante la presión que se vivía en Colombia, tuvieran una base alterna para enviar cocaína a México, gracias a la política contemplativa del gobierno de Correa ante el narcotráfico. Con una fuerte presencia del cártel de Sinaloa y después de 10 años de mandato de Correa, uno de sus operadores, Lenín Moreno, asumió el poder, rompió con Correa, pero mantuvo la misma política laxa con el crimen organizado.